Una partícula describe un movimiento oscilatorio armónico simple, de forma que su aceleración máxima es de 18 metros segundo cuadrado y su velocidad máxima es de 3 metros segundo. Encontrar la frecuencia de oscilación de la partícula, la amplitud del movimiento. Bueno, en este ejercicio nos dan como datos la velocidad máxima de una partícula que describe un movimiento vibratorio armónico simple y también nos dan la aceleración máxima. La velocidad máxima la podemos sacar de la expresión de la velocidad. La expresión de la velocidad depende de una función trigonométrica, concretamente el coseno, y cuando ese coseno sea el mayor posible, que es 1, la velocidad será máxima. Lo mismo ocurre con la aceleración. También depende del seno en este caso, y cuando ese seno valga 1, pues tendremos la aceleración máxima. Entonces lo primero que tendríamos es que buscar cuáles son las expresiones tanto de esa velocidad como de esa aceleración máxima. Entonces para ello partimos de la ecuación de la posición de una partícula que describe un movimiento armónico simple. Y esa ecuación es la siguiente. X igual a seno de omega t más phi sub 0, en donde x es la posición de la partícula, a la amplitud, que sabemos que la amplitud en un movimiento armónico, si por ejemplo digamos, ese es el centro de la oscilación, la amplitud en un movimiento armónico que va haciendo así, como oscilaciones en zigzag, pues la amplitud es la distancia que hay desde el centro hasta uno de los extremos. Esto sería la amplitud del movimiento, ¿vale? Y luego omega sería la pulsación, que sería lo equivalente a la velocidad angular en un movimiento circular uniforme. Recordemos que el movimiento armónico proviene del movimiento circular, ¿vale? Eso ya hablaremos en otro vídeo, pero bueno, quedaros con que la omega, la pulsación, es lo equivalente a la velocidad angular del movimiento circular. Y luego t sería el tiempo, que sería la variable, y phi sub 0 sería la fase inicial, ¿vale? En el caso de que en el momento en el que se empiece a contar el tiempo, si la partícula se encuentra en el origen de la oscilación, pues entonces la fase inicial sería 0. Pero si no se encuentra ahí, pues la tendremos que calcular. Nosotros en este caso, como en el enunciado no nos dicen nada sobre esto, ni tampoco nos dan condiciones para poder hallarla, porque no nos dicen en dónde se encuentra la partícula en el momento inicial, pues nosotros esta fase inicial la vamos a suponer 0. ¿Vale? Bueno, entonces la ecuación de nuestro movimiento se va a quedar de esta manera. Se va a quedar x igual a seno de omega t. Bueno, pues de aquí vamos a sacar la velocidad, la expresión de la velocidad y la expresión de la aceleración. La expresión de la velocidad es la derivada de la posición con respecto del tiempo. Eso sería la expresión de la velocidad. Bueno, pues se trata de derivar esta expresión respecto del tiempo. Entonces lo primero que nos encontramos es esta A que es la amplitud, es una constante. Como va multiplicando con el seno, pues la constante se queda tal cual, ¿vale? Es como cuando tenemos 3 por el seno de 5x, pues ese 3 que va adelante se queda tal cual multiplicando. No es la derivada 0, la derivada de una constante es 0 cuando va sumando, no cuando va multiplicando. Entonces en este caso, pues la constante se mantendría y ahora haríamos la derivada de la función del seno de omega t respecto de t. La derivada del seno es el coseno, entonces sería coseno de omega t, y luego tendremos que multiplicar por la derivada respecto del tiempo de lo que tenemos dentro del seno. Esto es hacer la regla de la cadena. La derivada de omega t respecto del tiempo es omega, entonces ahora multiplicaremos por omega. Entonces esto, ordenándolo un poco, nos quedaría a omega coseno de omega t.
Bueno, pues cuando este coseno valga 1, entonces adquirirá su valor máximo y por lo tanto la velocidad también será máxima. Entonces de aquí sacamos que la velocidad máxima, que es cuando ese coseno valga 1, sería A por omega. Bueno, y esto nos quedamos con ello aquí para utilizarlo más adelante. Perdón, quería haber borrado. Un segundo. Ahora. Voy a poner el omega un poquito mejor. ¿Vale? Bueno. Voy a borrar este 1 de aquí porque ahora voy a utilizar esta expresión. Voy a utilizar la expresión de la velocidad para hallar la aceleración, puesto que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Vale? Entonces, aceleración. Pues la aceleración será... Bueno, tengo un lío de colores que nunca me sale el color que quiero. Oye. Sería derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Bueno, pues entonces esto sería la derivada de A y la derivada de omega, pues como son constantes multiplicando, se quedan tal cual, ¿vale? Sería A omega. Y ahora la derivada de este coseno de omega t, pues la derivada del coseno es menos el seno, entonces será... Pues madre, por menos seno de omega t, y ahora por la derivada de omega t que vuelva a ser omega, ¿vale? Reordenando un poco todo, el menos este lo podría poner delante y omega por omega, este omega por este omega sería omega cuadrado, entonces me quedaría a omega cuadrado por el seno de omega t. ¿Vale? Bueno, pues ¿cuándo sería máxima esta aceleración? Esta aceleración sería máxima cuando el seno valiese 1. ¿Vale? Y me quedaría menos a por omega cuadrado. Pero el menos no lo vamos a poner en la expresión de la aceleración máxima porque ese menos lo único que nos indica, como la aceleración es un vector, ese menos lo que nos indica es el sentido hacia el que va la aceleración, ¿vale? Pero en módulo la aceleración máxima es a por omega cuadrado y esto es lo que nos interesa, el módulo, ¿vale? Entonces nuestra aceleración máxima va a ser a por omega al cuadrado. Bueno, aquí tendremos otra expresión que vamos a utilizar de inmediato. Bueno, pues con esas dos expresiones, fijaros que la velocidad máxima depende de la amplitud y de la pulsación. Y la aceleración máxima también depende de la amplitud y de la pulsación. ¿Y qué nos piden en el enunciado? Nos piden la frecuencia de oscilación, que eso, sabiendo la pulsación, la podemos encontrar porque sabemos que la pulsación es igual a 2pi por la frecuencia, ¿vale? Con lo cual, sabiendo esto, podemos conocer esto, y la amplitud del movimiento, ¿vale? Ambas cosas son las que tenemos en estas dos ecuaciones, con lo cual, sustituyendo la velocidad máxima por su valor que es 3 y la aceleración máxima por su valor que es 18, tendremos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y resolviéndolo podremos hallar los datos que nos piden, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar aquí todo esto. Borramos aquí. Y nos vamos a quedar solamente con las dos ecuaciones de la velocidad máxima y de la aceleración máxima que hemos hallado, ¿vale? Bueno, voy a borrar mejor así, que tardo menos. Borramos por aquí. Borramos esto. Borramos todo esto. Y vamos a ver qué me queda por aquí abajo. Pues por aquí abajo me queda pues nada más que las dos fórmulas que voy a poner aquí arriba. Esto habíamos dicho que esto era igual a 3, que era la velocidad máxima. Pues entonces, nuestras dos fórmulas, las que vamos a utilizar, va a ser velocidad máxima
igual a por omega igual a 3, porque lo dice el enunciado. Aceleración máxima va a ser a por omega cuadrado igual a 18. ¿Vale? Entonces ya esto lo borro y procedo a resolver este sistema. Entonces, para resolver este sistema, lo que voy a hacer es dividir una ecuación entre la otra. Concretamente, voy a dividir la de la aceleración entre la de la velocidad. Voy a dividir, ¿vale? Así tendré 18 dividido entre 3 será igual a omega cuadrado dividido entre a omega. ¿Vale? O sea, he dividido esto de aquí entre esto de aquí. ¿Vale? Bueno, ¿y con eso qué consigo? Pues con eso consigo lo siguiente. 18 entre 3 es 6. Y aquí, en el miembro de la derecha, la A con la A se me van. Una omega con otra omega también se me van. Y entonces me queda solamente omega. Con lo cual, omega es igual a 6. A 6 radianes partido segundo, ¿vale? No lo voy a poner ahora porque no me piden la omega, me piden la frecuencia. Entonces ahora, sabiendo la frecuencia, digo omega es 2pi por la frecuencia. Luego la frecuencia será omega partido por 2pi. 6 partido por 2pi. Y esto sale 0,955 hercios. Y ahí tendremos la frecuencia de oscilación. Para hallar la amplitud, pues por ejemplo en esta ecuación de la velocidad, pues como yo sé que esta omega es 6, pues la amplitud por 6 sería igual a 3. Luego la amplitud sería 3 partido por 6, que esto me da 0,5 metros. Y aquí tendríamos la respuesta al apartado A y aquí la respuesta. Esto sería el apartado B y esto de aquí sería el apartado